Hola, ¿cómo estás? Te saluda José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre las principales ventajas de TikTok Ads, sobre todo en comparación con el sistema publicitario de Meta Ads o Facebook Ads. Muchas personas que desean hacer publicidad en TikTok Ads y que ya tienen cierta experiencia haciendo publicidad en Meta Ads se preguntan si es mejor plataforma, qué cosas ofrece. Aquí voy a hablar de algunas ventajas que tiene TikTok Ads en relación a Meta Ads en base a mi experiencia personal utilizando las dos plataformas publicitarias. Bueno, en primer lugar, y yo creo que es el punto más destacado, es todo lo que corresponde a normas. Las normas en Meta Ads son mucho más estrictas. Esto principalmente por varios factores, ¿no? Número uno, que la red publicidad tiene más tiempo en el mercado, obvio que pues más gente la utiliza, hay más regulaciones, es normal que tenga esas normas, pero también al tener bastantes anunciantes o bastantes personas que utilizan red publicitaria, hace que haya que regular ciertas cosas porque claro, por supuesto que hay gente que comienza a anunciar cosas que no deberían anunciarse en la red publicitaria, pero también me afecta a varios rubros de negocio. Pero aquí lo importante que sepas es que cualquier red publicitaria puede tener normas, pero la gran diferencia está en que las normas de Meta Ads son mucho más estrictas, sobre todo al momento de sancionar. Muchas sanciones son sin previo aviso, a veces sin derecho a réplica. Entonces, claro, las normas en TikTok Ads, por otro lado, son mucho más flexibles. No hay tal volumen de normas, son menos normas en comparación con Meta Ads. Y las normas de TikTok son menos en comparación con Meta Ads y también son mucho más flexibles. O sea, no es que te van a cerrar la cuenta publicitaria en el momento. Generalmente lo que hacen generalmente es te rechazan el anuncio y ya. Y solamente en casos extremadamente graves es que te cierran la cuenta publicitaria. Por supuesto que hay diferentes rubros, ¿no? Pero lo importante es que si tú comparas, yo al menos utilizando las plataformas publicitarias me doy cuenta de la diferencia, ¿no? Mientras que en Meta Ads es perfectamente normal que cierren cuentas, en TikTok Ads pasa menos. Entonces, esa flexibilidad en las normas, por supuesto que puede ser una gran ventaja, ¿no? Porque quizás no conoces mucho las normas, o quizás no tienes un personal para que vea las normas, o te asesores sobre las normas, o quizás tu rubro de negocio está muy restringido en Meta Ads. Podrías considerar la posibilidad de comenzar a utilizar la plataforma publicitaria de TikTok Ads, sobre todo porque tiene normas mucho más flexibles. Por supuesto que esto puede cambiar en un futuro, conforme hayan más anunciantes, más negocios y digamos se haga más complejo el sistema y crezca, lo más probable es que las normas sean más y sean más estrictas. Pero en este momento TikTok Ads, las normas son mucho más flexibles. Otra ventaja corresponde a lo que es seguridad. Y cuando hablo de seguridad puedo hablar de muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, desde cosas tan sencillas como por ejemplo algunos cobros adicionales. Uno de los principales temores en Meta Ads o cualquier plataforma publicitaria es de que te cobren más de lo que es. No lo que te cobren un poco más, sino que alguien te hackee la cuenta y se gaste todo el dinero posible en la menor cantidad de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en Meta Ads la fuente de pago se enlaza a la cuenta publicitaria. Queda creo como una especie de enlace, sobre todo cuando esta pasa post-pago, que es fácil pasar a una cuenta publicitaria post-pago. Incluso algunas cuentas ya vienen con el sistema post-pago por defecto. O sea, que haces un anuncio y después te cobran. Puede parecer práctico, sí, pero tiene un gran defecto, ¿no? Que es muy vulnerable a los hackeos. O sea, si tú tienes un sistema de pago post-pago, o sea, que haces tus anuncios y después te cobran, el problema está en que si alguien entra a tu cuenta publicitaria y gasta un montón de presupuesto, igual te lo van a cobrar después. O sea, el anuncio sigue funcionando, la cuenta publicitaria sigue operativa. No hay un filtro ahí, porque hay como un enlace entre la fuente de pago y la cuenta publicitaria y el sistema asume que todo lo que presentas ahí es legal. Y a veces no es así, porque puedes estar de más porque te equivocaste. Por ejemplo, le pusiste un cero de más, es un error que podría ser. O quizás alguien te hackeó la cuenta y está gastando un montón de dinero que tú no estás autorizando. Entonces, claro, es una gran desventaja en Meta Ads. Las cuentas prepago en Meta Ads no son tan comunes. Es fácil pasarse una cuenta postpago. Las cuentas prepago no es como que un requisito. A veces lo tienes al comienzo, a veces te dan postpago ya desde el inicio. Entonces, en realidad lo más seguro, sobre todo si estás empezando, no tienes mucho conocimiento, es ir por la parte prepago. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en TikTok Ads esto es muy diferente, porque la parte prepago es la que predomina en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Hay postpago? Sí, pero solamente cuando ya el anunciante tiene cierta experiencia o cierta cantidad de presupuesto, cierto tiempo haciendo campañas. No se le da el postpago a todo el mundo.
Esto es una gran ventaja a nivel de seguridad para los usuarios, sí, porque esto evita de que, por ejemplo, la persona esté gastando en anuncios que no ha presentado, ¿no? O evita errores, ¿no? Por ejemplo, el obligarte a ti pagar antes o validar cada pago te ayuda mucho porque evita que, por ejemplo, si tú tienes un presupuesto de $200, por ejemplo, al mes, y si de repente se te va a subir a 1000, nunca te va a subir a 1000 porque tú como tienes que pagar por adelantado, lo máximo que te van a cobrar es lo que tú siempre gastas y listo, ¿no? En cambio, en MetaAds no es así, pues en MetaAds tienes una cuenta post-pago que es fácil de tenerla. Tú gastas $200 al mes, ok, perfecto, pero te hackean la cuenta, hay un error y de repente te cobran 2000 y tienes que pagar los 2000, ¿no? Entonces es un problema que se crea. Entonces, en lo que es TikTok Ads, el hecho de que te cobren antes, mediante un sistema prepago que está estandarizado y que es muy difícil salirse de ahí, es mejor para la seguridad del usuario, sobre todo para las personas que recién están conociendo la plataforma. Es seguridad tanto para errores manuales y también te da cierta seguridad en el caso de hackeos, ¿no? Ahora, otra ventaja de TikTok Ads son los presupuestos preestablecidos. ¿Qué sucede? Que tú en Meta Ads, cuando estás configurando una campaña y de repente sale un presupuesto por defecto, a veces te sale 100, 500, no sé, pero te sale un número por defecto. El problema es que ese número uno, no es que es un número bajo, sino que es un número que te arranca de 100 o de 250 o de 500, o sea, lo cual a veces no es muy beneficioso porque debería ser un número más bajo, ¿no? Por ejemplo, en TikTok Ads, el número por defecto que aparece me parece que es, no sé, pues como el equivalente a $10 por día, ¿no? Por defecto, ¿no? Y ahí tú lo subes o lo bajas. Pues, ¿qué pasa? Que a veces cuando hay errores o se presentan campañas rápidas o hay algún error manual, a veces ese número por defecto es el que aparece. Entonces, si ese número por defecto es más bajo, claro, los errores se van a minimizar porque si hay un error te van a cobrar lo que sale por defecto, ¿no? Entonces, en TikTok Ads cuidan eso porque siempre dan un monto inicial bajo. O sea, por defecto, ¿no? Tú quieres, ejemplo, ¿no? Crear una campaña que vas a gastar $100 al día, perfecto, pero inicialmente te va a aparecer, bueno, gasto diario $10. Ok, tú lo subes, no hay problema, ¿no? Pero en Meta Ads es al revés. El gasto por defecto te va a aparecer 350, ¿no? O te va a aparecer 100. Entonces, claro, tienes que tú darte cuenta, modificarlo. Ok, ahora hay otro problema. Que cuando tú modificas algo en la campaña, ya sea que modifiques, no sé, pues una fecha o alguna creatividad, modificas algo en la campaña y automáticamente ese presupuesto cambia a por defecto. Ejemplo, supongamos que Meta Ads el presupuesto por defecto es 100, ¿ok? Y tú dices, no, yo no voy a gastar 100, voy a gastar $10. Modifico todo y de repente yo hago un cambio por algún lado, no sé, creo la creatividad o modifico algo de los países, lo que sea, y ese 10 vuelve otra vez a 100. Entonces tienes que estar más atento en Meta Ads. Es más fácil que te equivoques por esa pequeña técnica que hay, o esa pequeña estrategia. No sé si es un error interno, si lo hacen a propósito, no sé, no. En TikTok Ads no pasa eso, ¿ok? O sea, si tú pones un presupuesto y tú estás modificando algo en la campaña, eso no se cambia por defecto, se queda fijo. Entonces es mucho mejor para el usuario porque disminuye la cantidad de errores manuales. Esto es algo que todavía Meta Ads tiene que mejorar bastante y TikTok Ads, por supuesto que ha tomado nota porque entró después, pero sí se nota que observan a sus competidores. Ya eso lo tiene como mejor establecido. ¿Siempre puede haber errores manuales? Sí, pero cuando esos presupuestos cambian por defecto, puede incrementar la tasa de errores manuales de forma innecesaria, ¿no? Ahora, otro punto está en que generalmente en Meta Ads siempre se tiene como que depender de un perfil personal. O sea, el perfil personal controla la cuenta publicitaria, el perfil personal de Facebook o la cuenta personal de Instagram. Eso es lo que controla la cuenta publicitaria. Si bien hay el Business Manager y todas las diferentes herramientas que hay, pero siempre hay como que un titular detrás de eso. Lo cual está bien, pero ¿cuál es el problema? Que cuando hay algún problema con ese perfil o ese titular, ya sabes que le hackearon la cuenta, cualquier problema, no hay forma de cómo comunicarte o cómo reclamar externamente a Meta Ads. Ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Y también me ha pasado a mí, ¿no? Tienes una cuenta publicitaria, perfecto. Esa cuenta publicitaria está enlazada a un perfil personal de Facebook. Pero ese perfil personal te lo hackean o tienes un problema y lo pierdes. Automáticamente pierdes todo. Ahora, ¿qué pasa? Debería ser fácil tú ir por un medio externo y decir, mira, ¿sabes qué? Me hackeó mi perfil, aquí está mi correo, y ok, te lo recuperamos. Pero no, esa comunicación externa es muy difícil porque entras en un bucle. Tú vas por fuera y dices, mira, no puedo entrar en mi cuenta. Bueno, entra acá y trata de recuperarlo. O sea, como que si no tienes una cuenta no te van a atender porque es como que tu ID, tu identificación con lo que te hacen seguimiento y todo está ahí. Eso es bueno, sí, pero también tiene un gran defecto, ¿no? Que no tienes un sistema alterno. Muchas veces
ese acceso se pierde o hay un problema, lo que sea, y no tienes una forma alterna de llegar. En lo que es TikTok Ads, esto es un poco más flexible. O sea, si algo pasa con tu cuenta, tienes otros canales para poder comunicarte con ellos. No es que no tienes tu cuenta en TikTok, no puedes llenar ningún formulario, no. O sea, si puedes, tienes otras maneras de comunicarte con ellos en el caso de un problema, ¿no? O sea, no dependes necesariamente de la cuenta de TikTok sí o sí. Por supuesto que siempre es mejor que utilices la cuenta de TikTok del titular. O sea, siempre te van a pedir una cuenta de titular, perfecto, ¿no? Pero no es como Meta Ads que, si no puedes entrar a tu cuenta, fuiste, ¿no? Entonces, eso también ayuda bastante, sobre todo al momento de hacer reclamos, al momento de apelar ciertas sanciones o lo que sea. En TikTok es mucho mejor, ¿no? Y en Meta Ads es más problemático. Es más problemático por las normas y es más problemático por cómo hace ese reclamo o el perfil que presenta ese reclamo, o sea, la identificación como tal. Yo entiendo que Meta Ads hace esto para que todos utilicen, digamos, como que sus cuentas como un sistema de identificación. La idea de ellos es que el perfil de Facebook, el perfil de Instagram sea como tu identificador personal y que con eso controles todo. Pero si no das un sistema alterno, entonces ahí tienes un gran problema, ¿ok? Porque si pierdes el acceso a ese perfil personal o a ese identificador, no vas a poder hacerlo, por ejemplo, por email. Deberías tener un sistema alterno que por email te puedas contactar en caso que haya algún problema con ese perfil o con el acceso a ese perfil. Bueno, otro punto es lo que corresponde a qué tan intuitiva es la plataforma, qué tan amigable es. En el caso de Meta Ads, la plataforma, si bien hacen un rediseño cada 2 años, generalmente ese rediseño a veces trae más problemas porque generalmente tienden a cambiar todo. Es amigable, sí, pero cada 2 años se les ocurre cambiar todo desde cero y a veces eso crea malestar en las personas que sobre todo ya están utilizando la plataforma o aprendieron a usar. Tienes que volver otra vez a ver por dónde están los botones o dónde están las funciones. O sea, no es muy amigable como tal, sobre todo al momento de hacer actualizaciones. Hacen muchos cambios de diseño. Parece como que tuviera un equipo de Meta diciendo, ¿sabes qué? Tienes que justificarme el sueldo y cambia cada cierto tiempo la apariencia de la plataforma. Eso no tiene sentido. Entonces la plataforma debería tener cambios, pero deberían tener cambios mínimos, ¿no? Que de tal manera que no tengas que adivinar dónde están las funciones. Y aparte que también a veces como que, por ejemplo, en la plataforma de Meta Ads, sobre todo si usas la versión de escritorio o la versión web, a veces como que consume muchos recursos, a veces tiende a cargarse, a veces hay ciertos errores ahí. Entonces no es tan flexible como tal. Y hay unas funciones que están un poco más escondidas. En cambio, en lo que es TikTok Ads, bueno, yo entiendo que está más diseñado para hacerlo de móviles y es como su núcleo, su público objetivo está ahí, pero la versión web, por ejemplo, de TikTok Ads es muy buena. Es bastante sencilla, no es muy pesada, es muy intuitiva, no estás mucho tutorial, o sea, tú te das cuenta dónde están las cosas. Es como que hubieran tomado lo mejor de cada plataforma publicitaria y es fácil de entender, ¿ok? Entonces es mucho más amigable. Si es una persona de cero y le das las dos plataformas, lo más probable es que en TikTok se le haga mucho más fácil crear un anuncio que lo que es Meta Ads. Por supuesto que las dos plataformas tienen como que una versión inteligente, una versión simplificada, pero a la hora de la verdad, si te pones a comparar, mucho más fácil y mucho más amigable es utilizar la plataforma de TikTok Ads, sobre todo en el administrador de anuncios web. Y por último y no menos importante está lo que corresponde al trato o el servicio cliente o trato personalizado. En Meta Ads se caracterizan por generalmente dar muy poco servicio personalizado. Generalmente muchas de las cosas que hay a veces es muy raro que te atiendan de forma personal. Es muy raro que vean tu caso de manera personal. Generalmente cuando hay una sanción o cualquier tipo de problema, generalmente lo ve una IA y la IA sanciona y la IA decide. A veces te lo derivan a una persona. Pero el trato uno a uno es prácticamente nulo, ¿no? Ahora, claro, acá también se puede entender porque Meta Ads tiene más anunciantes. Tiene el personal limitado siempre para atender, no vas a poder atender personalmente a todos. Pero en sí, digamos, el trato que recibes no es, digamos, personalizado como tal y mucho menos cordial, ¿no? Es bastante drástico, es como que sanción, sí, aprobado, desaprobado, sanción, apelas y ya. O sea, es una forma bastante dura que a muchas personas les choca. Generalmente la interacción que vas a tener va a ser una interacción a nivel IA o si quieres recibir un trato, yo diría que es un trato como de un país dictatorial, ¿no? Así, tal cual. En cambio en TikTok Ads, claro, el trato es mucho mejor, mucho más personalizado. Por supuesto tampoco es que sea un trato personalizado uno por uno, pero lo hace de una manera un poco más accesible. Es difícil que te trate de manera personalizada, sí, pero sí se puede dar el caso. O sea, tienes más posibilidades de contactar con alguien en TikTok Ads que en Meta Ads.
El trato también es mucho más cordial y sobre todo si hay alguna sanción o algo es un poco más transparente. No es que, bueno, estás fuera, te cerramos tu cuenta sin derecho a réplica. O sea, en TikTok Ads no aplican esa fórmula. Ahora, eso sí, hay que ser justos, ¿no? TikTok Ads tiene menos anunciantes, es una red publicitaria nueva y claro, sí puede quizás atender porque no tiene esa cantidad o ese volumen de anunciantes que sí tiene Meta Ads. Meta Ads, cuando recién inició, por supuesto que era más o menos como el TikTok, ¿no? Era así como que la red emergente, que te trataban bien, normas flexibles, ¿no? Pero eso va cambiando de acuerdo al momento de cada red publicitaria, ¿no? En este caso, Meta Ads ya agarró su punto máximo y claro, ya tiene otro trato diferente, mientras que TikTok Ads, hablemos claro, tiene que ganarse a los anunciantes, porque es una red publicitaria nueva, ¿no? Por más intuitiva, que los costos sean más bajos, lo que sea, o que sean más rentables, como tú quieras llamarlo, pero es lógico y es evidente que el trato va a tener que ser mejor por obligación, porque recién están empezando, ellos no están en una posición para darse ese lujo de, digamos, tratar mal a los anunciantes, ¿no? Tampoco digo que Meta Ads traten mal a todo el mundo, simplemente que el trato personalizado escasea mucho, ¿ok? Y usan muchas herramientas de apoyo, IA, y a veces muchos procesos de revisión de anuncios o de ver problemas como tal, aprobaciones de anuncios, trámite de permisos, sanciones, lo que sea, el trato es nada agradable, ¿no? Mientras que en TikTok Ads sí ponen de su parte, se nota que destinan personal para eso, y lo cual es bastante positivo. Ahora, ojalá que TikTok Ads continúe así, o mejor incluso, pero conforme vaya creciendo, vaya manteniéndose así, ¿no? Porque en realidad también Meta Ads, cuando era Facebook Ads, antes con el nombre que tenía, también era así, pero conforme fue creciendo, yo entiendo que menos gente para atender, más anunciantes, y hay un punto que tiene que utilizar ese sistema para que opere, ¿no? Pero el trato, en resumen, el trato en TikTok Ads es más personalizado y es mucho más amigable. Bueno, estas han sido las principales diferencias en lo que es la plataforma de TikTok Ads y Meta Ads. Igual siempre es bueno que utilices las dos plataformas de ser posible, porque cada plataforma tiene sus diferentes públicos objetivos y tiene sus diferentes pros y contras, pero yo he querido destacar algunas ventajas, sobre todo de TikTok Ads sobre Meta Ads, a raíz de mi experiencia personal. Bueno, esto es todo conmigo, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es Meta Ads, te comento que tengo un curso en videos en el cual profundizo todos esos temas. Para más información sobre este curso de Meta Ads, ya sea los testimonios de los alumnos o el programa del mismo, puedes dar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/curso-facebook-ads. Asimismo, respecto a TikTok Ads, todavía no tengo un curso como tal, pero hay unos tutoriales en YouTube que dicen curso TikTok Ads. Te recomiendo que veas esa lista de reproducción en mi canal de YouTube y podrás ver algunos tutoriales respecto a TikTok Ads. Bueno, esto conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.